Entonces, vamos a empezar a ver asuntos sobre Semana Santa y hoy vamos a ver la propiciación de Jesús. Para los que no saben muy bien qué significa propiciación, propiciación es simplemente de hacer un acuerdo entre dos partes que están en lucha, que están en desacuerdo. Ese es lo que hizo Jesús para nosotros, porque por nuestros pecados estuvimos o estamos en conflicto con Dios. Primero de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de Jesús. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, entonces, pues hay gente calvinistas que dicen que Jesús murió nada más para los redimidos y no por todo el mundo. Aquí dice que murió por todo el mundo. Entonces, no sé cómo lo hacen gimnásticos lógicos para logísticas, que se cambia el sentido simple del versículo a hacer otra cosa, pero ellos lo hacen. Pero ese es nuestro tema para hoy. Entonces, vamos a ver cómo es esto de la propiciación. Ahora, la Biblia habla y voy a usar una frase que no es exactamente en la Biblia, pero voy a explicarlo un poco más adelante. El hombre especial, este hombre especial es el hombre que Dios escogió para resolver el problema, que hay un desacuerdo entre hombre y Dios. Los hombres pecan y hacen en contra de la voluntad de Dios y Dios dice el hombre que peca ya que va al infierno. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestra realidad o la situación actual, Dios es puro y santo, tiene demandas bien altas para entrar en el cielo, en su presencia, para vivir la eternidad en su casa con Él. Vamos a explicar el cielo, la salvación, simplemente así. Si tú tienes Jesucristo como tu Salvador personal, Él te va a llevar a casa y su casa es el cielo. Y Él te va a hacer un cuarto, una mansión la idea no es mansión, la idea es un lugar, un cuarto, el cuarto de David Cox. Y esto es lo que es la salvación. Vamos a vivir con Dios en su casa por toda la eternidad. Y esto es la salvación. Ahora, acomódate bien de cómo es Dios y qué son las exigencias de Dios, porque esto es lo importante, que Dios va a decir cómo vas a hacer, así como va a ser tu estancia ahí. Pero si tú no piensas que la salvación es, vamos a decir, que la salvación no es importante o que la salvación es otra cosa. Hay gente que dice, bueno, la salvación es de estar, salvación, el cielo, el infierno, que vamos a estar ahí tomando corona y con mujeres desnudas o semidesnudas y luego comiendo chácharas y todo eso. Eso es lo que piensan que es el infierno, a otros es lo que es el cielo. No es así, no es así. Y esto es lo que tenemos que entender. Como Dios mide las cosas, así va a ser. El hombre en Adán, o sea, toda la humanidad en Adán, pecó y todos nosotros somos pecadores. Ahora, no somos aceptables para entrar en la presencia de Dios así. Adentro de nosotros no podamos hacer nada para efectuar un remedio aceptable para Dios. Entre mí, yo no puedo ser salvo. Yo no puedo hacerlo. Necesito ayuda de afuera. Y afuera es Dios. Tengo que ser salvo por como Dios propone que uno es salvo. Este es donde nosotros empezamos a entender realmente qué es
así la salvación. Ahora, ¿qué buscamos realmente? Y en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepientaos y creed en el evangelio. El evangelio es un plan maestro de Dios, de donde uno va al infierno a cambiarlo para que uno va a la casa de Dios, al cielo, la salvación. Buscamos una solución de este problema entre nosotros y Dios y nuestro pecado. Buscamos el perdón de Dios, del juez, sobre nuestros casos. Entre jueces es difícil de imponer la ley de una mano y luego saber cuándo, cómo y para quién dar el perdón de la otra mano. Tenemos que encontrar la misericordia del juez para ser salvo. La actitud del criminal es importante. Tiene que sentirse mal por sus hechos. Esto se demuestra con arrepentimiento y cambio verdadero en su vida actual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que decir que ya que los jueces no da perdón, no da misericordia. Si no hay una actitud correspondiente adentro del criminal. Yo sí lo he hecho y lo siento mal por haber hecho. Esa siempre es la regla. Si no lo tienen esas actitudes y se demuestra delante del juez, pues vea la condenación que te toca ya, aguántate. Entonces, habla de la necesidad de arrepentimiento en nuestros corazones para ser salvo. Ahora, todo entra en ese hombre especial. Y ese hombre especial, el Mesías o el ungido por Dios, en Juan 1:4, 1:41, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Cristo significa el ungido, el Mesías. El ungido es una persona escogido especial para un trabajo, y esto es lo que es Jesucristo. Y su trabajo especial, su misión es de salvar la humanidad. La solución a nuestra crisis, Dios seleccionó a Jesús como la persona especial para efectuar la salvación de las personas. Esta persona ungida por Dios, tiene características aceptables para tomar el trabajo y lograr la misión. Se llama el Mesías, el ungido o el Cristo. La única forma en que podamos ser salvos es por Jesús, siendo nuestro abogado y salvador. Hay un plan único para redimirse, para redimir. Primero de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, esto es donde empezamos, que ya que empezamos a ver actualmente qué es el plan de Dios, de resolver esa arbitración, ¿no? de la persona que se hacen dos partes así, a estar unidos otra vez, que fueron en desacuerdo. El árbitro tiene que arraigarse bien en las dos partes. Es completamente Dios y es completamente humano. No lo menos o no lo despreciamos o lo sacamos por menos o ponemos en menos que Jesús es Dios, ni tampoco que es un ser humano, porque Él une los dos en una sola cosa. Y este hombre especial, el Mesías, no puede ser pecador en él mismo. Siendo Dios que no puede morir, tiene que tomar la forma y debilidades de un ser humano, que es la encarnación, porque Dios vino en forma humana. Eso es donde ya que hablamos muy importantemente sobre la encarnación, esa es su importancia. Y al final sufrir y morir por la humanidad. No puede morir si no es humano. Dios no muere y la forma humana sí muere. Jesús murió potencialmente para todos, pero cada individuo tiene que recibir el sacrificio de Dios por sí mismo. La base que acepta a Dios es solamente por fe en Jesucristo y en su obra. La única cosa que salva a una persona es de poner fe en Jesucristo.
Eso es muy importante. Ese es el plan. Ok, Jesús y su muerte es el plan de Dios para salvarnos. En 1 de Juan 3:5, y sabéis que Jesús, Él, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 2 puntos, 2 bases fundamentales de este plan de Dios. Jesús vino para salvarnos de los pecados, número 1. Número 2, que Jesús no tiene ningún pecado en sí. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En Mateo 27:57-61 habla de esto, de que ya que Jesús murió entre los pecadores, pero a la misma vez que ya que tomó el sepulcro de José, y eso ya que fue un rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, muy importante para entender el plan de Dios es de entender que ya que Jesús es sin pecado y Jesús nos quita nuestros pecados. Primero de Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros entendemos que aquí, que ya que la sangre de Cristo, no nada más su ser, y eso es importante, su ser también, pero la sangre de Cristo tuvo que morir violentamente con sangre, derramar sangre. Entonces, Él murió y Él es sin mancha, sin contaminación, murió para nosotros. Aquí dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, la salvación es de cambiarnos, transformarnos en la imagen de Cristo. Entonces, la gente que dice que ellos creen en Cristo, pero no lo van a cambiar sus vidas, este no es el plan. No sé qué plan que tienes si tú quieres ser salvo sin vivir por Cristo, pero ese plan no es un plan de la Biblia. Y esto ya que a ver en la eternidad si Dios te acepta tu plan alternativo, pero que Él no acepta alternativas. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Entonces, el plan de Dios, la misión en que ya que Dios envió a Jesús, la misión es de salvar los pecadores. Primero de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Okay? Hay un intercambio y esta es la propiciación. Nosotros somos pecadores, debemos morir y ir a la eternidad en el infierno. Nosotros tenemos una relación que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, y luego en el lugar de que nosotros vamos al infierno, todo el pecado, toda la culpa se echa a Jesús, que no tiene culpa en sí mismo. Y luego nosotros somos la justicia de Jesús. Él es sin pecado y somos como sin pecado. Entramos en el cielo y que todos nuestros pecados que hemos hecho antes están borrados. Como Dios no lo ve ninguno. Somos como inocentes, como Cristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, en su plan, no murió por buenas personas. Tú no hiciste, vamos a decir, limpiar tu vida para ser salvo. No, es muy diferente. Lo que es que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, aunque nosotros fuéramos actualmente pecadores. Y esto es el asunto, ya todavía somos pecadores, pero en eso Jesús muere el inocente por el así contaminado, el criminal, nosotros.
Jesús tomó la naturaleza humana sobre sí mismo. Se cansó, tuvo hambre y sed y sufrió todas las debilidades humanas de nuestros cuerpos, de nosotros. No se entiende bien. Jesús sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecar, sin entregarse a ningún pecado. Nosotros somos pecadores, pero Jesús nunca ha pecado. Nunca, nunca. Y Él es humano como nosotros, que sufre de los problemas que los seres humanos. Él entiende cómo somos así, de cómo somos humanos. Y Él murió así, sufriendo lo mismo como nosotros. Jesús tuvo una propia voluntad y tuvo que sujetarse a la voluntad del Padre. Y esto es igual como nosotros. En 1 de Pedro 2:22, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Se enfatiza las escrituras que ya que se enfatizan que ya que Jesús nunca pecó. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas sin pecado. Entonces, otro apunte como ese de árbitro entre dos es que ya que bien que Jesús agarró todos los sufrimientos y problemas y se empatiza con nosotros porque Él era uno de nosotros, es un ser humano. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es una cosa misteriosa, pero el que no es pecado, no ha pecado, no es pecador, y ahora se hace pecado por nosotros. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El intercambio uno del otro es simplemente que ya que vamos a decir, somos pecadores, Él llevó nuestros pecados, Jesús es justicia, que nunca hace mal y siempre hace lo que debe hacer una persona humana delante de Dios. Y entonces eso se aplica a nosotros. Jesús tomó nuestros pecados sobre sí. En 1 de Pedro 2:24 ahora, vamos a leer eso. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados? Entonces, él, por morir en la cruz, nos hace justos. No teniendo pecado propio, se hizo pecado por nosotros. Significa que el castigo, lo que Dios iba a dar a ti y a mí, Jesús sufrió este castigo para nosotros en sí mismo. Se vale uno por todo el mundo porque Él, uno, en este caso es Dios. Lo peor, más grave castigo de un juez aquí es la pena de muerte. Y entonces lo ponen hacia el castigo de pena de muerte. Jesús sufrió la pena de muerte siendo Dios, entonces se vale para todos que aceptan a Jesús como su Redentor. Quien que murió en la cruz es Dios, también un ser humano, pero el asunto es por eso, ya que se valió para toda la humanidad. Si quieren, es una cosa individual, particular que cada uno tiene que recibir. La cruz de Calvario es el plan, entonces. Nadie puede conocer a Cristo aparte de la cruz. La cruz no se puede entender aparte de la persona de Jesús. Son vinculados profundamente. La cruz es un castigo, nuestro castigo, y que Cristo sufrió por nosotros. Tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Esto es tener fe en Jesucristo, que aceptamos y queremos que Él nos salva. Creemos en Él. Debemos vestirnos el carácter moral de Jesús, porque aceptamos a Él como Salvador y confiamos que su carácter moral es lo que debemos ser y hacer.
Ok, recibes Jesucristo. ¿Qué es eso? Lo que Él hizo por medio de lo que Él es. Su carácter decide su conducta. Su carácter se basa de lo que cree. Doctrinas. Doctrina es una cosa, produce carácter. Carácter produce obras. Entonces, Jesús, Él sufrió por nosotros para salvarnos. Y viene por quien que es Dios, es amor. Debemos vestirnos del mismo carácter moral de Jesús porque aceptamos a Él como Salvador y confiamos que su carácter moral es lo que debemos ser y hacer. Tenemos que tomar a nuestra cruz. Vamos a decir que ya que el estudiante no es mayor que el maestro, Jesús tomó su cruz, tenemos nosotros de tomar nuestras cruces y Dios nos da un camino de cruz para muchos de negarse. En Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígame tomando tu cruz. Este hombre rico tuvo un cruz de llevar para Cristo y cada uno de nosotros tenemos un llamamiento y un plan y una misión que Dios quiere que hacemos, diferentes entre una persona a otra, pero sí todos tenemos. El camino de la cruz significa que tenemos que negar nuestras propias voluntades y gustos y dejar a un lado nuestras aspiraciones y esperanzas para bienes y lujos y obedecer la voluntad de Dios, del Padre. Jesús fue hecho pecado para nosotros y que eso ya que lo vimos una vez antes, en un versículo antes, 1 de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, todo el ejemplo que Dios impuso en el Antiguo Testamento del cordero de sacrificio, todo eso era así un tipo de Cristo muriendo en la cruz por nosotros. No significa que Jesús pecó en ninguna forma. 1 de Juan 3:5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No es decir que Jesús murió en la cruz por su propio pecado, era sin pecado, sin culpa y murió para nosotros. Ahora, ese nos trae así al punto del Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios implantó la idea de los pecados de los hombres, no son aceptables delante de Dios. Dios enseñó a ellos que tomen a un cordero sin culpa y transferir los pecados de ellos y el pueblo sobre la cabeza de este cordero inocente. Luego lo mata. Y esto es un proceso que es un tipo de la salvación de lo que Jesús hizo. Juan 1:29, Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es exactamente el plan de Dios. Tienes que aceptarlo o ya que no eres salvo. No puedes modificarlo, no puedes hacer otro plan, alternativa. Y esto es muy importante, que ya que tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Ahora, hay otros tipos y símbolos muy interesantes. No voy a tener tiempo para explorar estos, pero nada más a mencionar algunos. Cristo es el postrero Adán, como Adán entró y era el primer hombre. Entonces hay unas cosas como nuestra cabeza, como la humanidad, él pudo hacer y pues ya como el pecado y ya que se transfiere a todos nosotros. 1 Corintios 15:45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente. El poster Adán, espíritu vivificante. Entonces, Dios le dio vida espiritual a Adán. Esa vida ya que es como Dios y que ya que tiene una conciencia de sí mismo y que ya que pues tuvo hechos y voluntad que expresó en su vida. El poseer Adán, podamos decir que ya es Jesús y él nos da vida en ese mismo, creo que es Isaías 9:6, que habla que Jesús es Padre eterno. Y entonces eso quiere decir que da vida a todos nosotros. Hubo un sacrificio de holocausto vacuno donde se quemará todo totalmente, como los que están en el infierno están quemados. Ese es en Levítico 17. Hay otro sacrificio que corresponde a Jesús, en que ya que la vaca a lanza, y ese es en Números 19, 1-22, que es una vaca hembra mansa y dócil, bajo sujeción fácilmente. Muy diferente de un concepto de un toro. Así era Jesús en su trayectoria a la cruz. Ahora, los planes de sermones en el futuro es que ya que vamos a tener esos 3 domingos hasta día de resurrección, sobre la misión de Jesús de morir. Y el último va a ser la resurrección. Pero después de esto, ya que vamos a examinar qué es de ser hombre y qué es de ser mujer, y en estos varios, así no sé, un mes de sermones, que vamos a ver que Dios dio de tarea, de papel, para el hombre y para la mujer. Si tú cumples tu papel como hombre, ¿qué debes hacer? Que si tú cumples tu papel como mujer, ¿qué debes hacer? Y es muy interesante, Jesús se fue a la cruz dócil, sumisa, no quejando, no peleando, se fue. Ahora, mucha gente dice, no, la gente, quien que sea hombre o mujer, debe pelear por sí mismo y debe no dejar nada difícil de pasar en sus vidas. Y aunque Dios lo manda, ya no, ya. Hermanos, esto es una de las cosas muy interesantes. Jesús, pues digo, Jesús es un carácter menor, ¿no? Es el carácter principal. Era dócil. Entonces hay bendiciones y hay cosas, principios de muy buenos que uno debe estar fijando en eso de ser, vamos a decir, dócil delante de Dios. Pero vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué la humillación de Jesús? Si no hay otro arriba, más arriba de Dios, porque Dios quiso humillar tanto a Jesús, a su Hijo amado. Y esto es algo de reflexionar. Entonces, si Dios puede hacer el plan y los requisitos, porque Él es Dios, entonces, ¿por qué quiso Jesús de pasar esta humillación y vamos a decir, esta crisis de la cruz? Cuesta caro para redimir al hombre. Dios quiere que sabemos bien esto. En Juan 3:16 demuestra que Dios dio a su Hijo por nuestra salvación, el gran amor y sacrificio que hizo. En tanta humillación, bajándose, sufriendo y muriendo, Dios quiere que sentimos pena en lo que tuvo que hacer para nuestra salvación. No era una cosa ligera. Y para enfatizar qué tan importante y difícil que era que Dios nos hace aceptable en su vista y para que entre en su casa y vivir por toda la eternidad en el cielo. Entonces, tenemos que decir muy claro que ya que Dios quiso poner difícil para Jesús, para que entendamos. Ahora, esta pena divina sobre nosotros es lo que debe transformar nuestras vidas espirituales a la imagen moral de Jesús. Y sí lo hace. Si nosotros meditamos sobre lo que tuvo Jesús de pagar, entonces tenemos que decir, no debemos hacer ligero las cosas de Dios, ¿verdad? Y esto es algo que vamos a decir que ya que
no sé, la gente, yo lo veo, la gente como por ejemplo en Semana Santa, ¿no? Que dicen una cosa que lo hacen así, tanto así que hacen para Cristo y todo, pero luego, hermanos, ¿qué pasa? Todos esos católicos ahí en Ixtapalapa que cada año, ese año no, pero cada año hacen así un escándalo sobre Jesús y sobre la resurrección, la crucifixión, pero ellos no se transforman en nada. Ellos no entienden lo que están haciendo. Lo toman así como una maniobra de teatro, pero nada más. No son religiosos realmente, no son así piadosos, no piensan en Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Y esa es la doctrina de imputación. Y esto es donde ya que vemos la propiciación. Primero de Pedro 2:24, Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primero Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Jesús en la cruz llevó todo lo que hicimos mal. Si nosotros recibimos a Él lleva nuestras cosas, nuestros pecados, y Él nos salva de ellos. Según Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús quitó en la cruz. Si tú lo aceptas, Jesús, y ese es un hecho, y ese se aplica individualmente a cada persona, depende si acepta a Jesús como su Salvador, ¿no? Pero hay dos acciones aquí. Primero, quita el pecado de mí, y segundo, la justicia de Jesús intercambia por el pecado. Y yo tengo la justicia de Cristo, ¿ok? Como yo nunca he pecado y como yo estoy haciendo todo lo que debe hacer uno, esta es la justicia, lo que uno debe hacer. Y todo eso ya que se aplica de Jesús a mí. La justicia de Jesús, Dios, que nunca ha pecado, fue impuesto a nuestras cuentas espiritualmente. Esa es la salvación. Si somos, pues esto habla sobre la justificación. Si somos en Jesús, entonces esta relación salvadora con el Salvador nos hace sin ningún pecado en los ojos del juez de Dios. La resurrección de Jesús. 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, y ese es un argumento que Pablo usa en tratar asuntos ahí con los corintios. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, la cuenta se pega a ti, porque si Jesús no resucitó, entonces eres en pecado y que ya que te vas al infierno cuando mueres. Y esto es el asunto, la resurrección es muy importante en todo eso de la salvación. Esto es Dios diciendo, lo apruebo el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Esto es lo que nos dice. Ahora, ¿qué es esto? En Juan 11:25-26 le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Él, y pues ese lo toma todo un concepto amplia y profunda, que Jesús es la resurrección. Él es lo que acepta a Dios para que una persona sea salva. Yo soy la resurrección y la vida. Te da vida espiritual. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla de la muerte, que ya que uno tiene experiencia de la muerte por sus pecados. Aunque está en pecado, cree en él, vivirá. Tendrá vida espiritual eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? ¿Crees esto? Y esto es donde
paramos para hoy. Hermanos, esto es una cosa muy difícil para que nosotros, a la verdad, entendemos así lo que es la salvación. ¿Qué es exactamente lo de ser salvo? Es de creer en Jesucristo para que ya que lo que Él hizo en la cruz se aplica a nosotros. Y que ya que su justicia se aplica a nosotros y nuestros pecados se aplica a Él y Él paga por eso. Vamos a terminar ahí.